escondido. El gobierno les dice que suspende los bombardeos. Lo que hay de hecho es un cese bilateral, inconstitucional. El gobierno vuelve al cese bilateral disfrazado. Bienvenidos en Jaque, opinión, controversia, hay mucho debate aquí en Día TV de Claro. Y de inmediato es un placer dar la bienvenida a nuestros invitados esta noche, al congresista Alfredo de Luque, a Ervin Hoyos, al senador Ernesto Macías y también a Jaime Caicedo. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación esta noche. Muchas gracias, Sandro. De paso, felicitarlo y mucha suerte en la presidencia de la Cámara de Representantes. Muchas gracias. Que ojalá sea una gestión de mucho debate y de muchas leyes. Pues mire, el tema que queremos empezar debatiendo hoy es ese anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos. ¿Cómo lo recibe usted y cómo lo recibe el Centro Democrático? A ver, Hassan, las FARC desde un comienzo han insistido y han exigido el cese bilateral. Permanentemente, desde hace 3 años que comenzó esto, han venido insistiendo en ello. En alguna oportunidad el presidente Santos dijo que eso no era posible, que no se podía, y ahora, posteriormente, hace un par de semanas dijo que se empezaría a negociar el cese bilateral. A mí me gustaría saber, que el gobierno nos diga, si es que esto ya estaba pactado, porque suspender los bombardeos es un cese bilateral. ¿Por qué? Primero, las tropas en tierra no pueden actuar porque tienen que estar protegidas por los aviones, la fuerza aérea, y quedarían suspendida la actividad de las tropas en tierra porque no hay respaldo de arriba. Y por otro lado, no sé cómo va a hacer el gobierno, si es que sabe perfectamente dónde están los campamentos de la FARC para decir que suspende los bombardeos contra ellos, y si sabe dónde están, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no los venían bombardeando? Entonces, aquí hay unas circunstancias de las dos cosas. La primera, que las FARC desde un comienzo han exigido eso y vemos que se está cumpliendo. Lo grave de esto, Hassan, es que el gobierno sí le cumple, por lo menos a las FARC sí le cumple, pero las FARC no han cumplido. Cuando anuncian los ceses bilaterales. Las FARC han sido claras también, ¿no? Han dicho desde un inicio que han buscado el cese bilateral. ¿Cómo lo recibe usted el anuncio del presidente? Yo lo recibo con toda la lógica del mundo, es decir, llevamos 2 años de proceso de paz, ya han habido algunos acuerdos sobre la mesa que se han discutido, varios puntos en los cuales ya el gobierno nacional y la FARC han llegado a algunos acuerdos. En estos momentos el proceso de paz, para no decirnos mentiras tampoco, pasaba por una crisis bastante profunda. Al reactivarse los diálogos con los nuevos puntos, el presidente decide dar 4 meses para definir si sigue o no en el proceso de paz, en respuesta también a la misma guerrilla dice que ellos van a hacer un cese unilateral al fuego, y lo que viene es precisamente desescalar el conflicto. Y lo que ha dicho el presidente Santos no es más sino, una de las formas que nosotros usamos para combatir a la FARC, que es los bombardeos a sus campamentos, cuando encontremos los campamentos donde los haya, pues no lo vamos a utilizar. Pero ellos no han dicho que el ejército se va a polarizar, ellos no han dicho que la fuerza pública va a dejar de estar, o sea, no es un cese bilateral, muy atenta a lo que sucede en el territorio para estar presta a defender la integridad de los ciudadanos, del medio ambiente, de la infraestructura del país, que eso sí sería un cese al fuego bilateral. Lo que ocurre hoy es un desescalamiento del conflicto en la medida en que si la FARC cumplen su palabra, como creo que todos los colombianos esperamos que la cumplan, con el escepticismo que existe y con el escepticismo que siempre debe existir cuando las FARC dicen que van a hacer algo parecido, pues lo que nosotros debemos esperar es que el gobierno siga haciendo lo que ellos han venido haciendo. Ayudemos a desescalar el conflicto. Los bombardeos en los campamentos es una forma de desescalarlo, pero yo voy a seguir protegiendo la soberanía nacional. Ervin, ¿cómo lo viste? Bueno, las FARC desde que empezó el proceso, recordemos que han tenido siempre el sartén por el mango. Las FARC han marcado la agenda de los diálogos de paz. Las FARC han sometido al gobierno a una posición en donde el gobierno tiene que hablarles despacito para que no se pongan bravos. Eso lo tenemos claro y así ha sido siempre. O sea, el gobierno siempre ha tenido que hacer lo que las FARC quieren para que no se levanten de la mesa. O sea, aquí hay una dominación estratégica de los diálogos y obviamente que hoy estamos viendo que las FARC una vez más, a pesar de todo lo que han cometido, de los crímenes, de los atentados, de lo que han hecho en el marco del proceso, siguen controlando el proceso de paz, siguen mandando dentro del proceso de paz, siguen imponiendo la agenda de la negociación. Eso está totalmente claro. Pero desafortunadamente para cualquier gobierno, en cualquier proceso de paz,
tienen que someterse, tienen que agachar la cabeza, tienen que permitir incluso sobrepasar ese tipo de situaciones para que el proceso siga adelante. O sea que estamos en un juego sucio, en un juego sucio de las partes, y el cese, la suspensión de los bombardeos no sería grave si no conociéramos las malas intenciones de las FARC, que aprovechan cualquier acción. Yo no le creo a las FARC. Yo no le creo a las FARC. Yo creo en un proceso de paz que lo necesitamos y lo tenemos que hacer, pero no le creo a las intenciones de las FARC. Jaime, ¿cómo lo percibe usted, el anuncio del presidente? Entró en crisis el diálogo en medio de la guerra y de las matanzas. Yo creo que es muy importante la decisión del presidente de cesar los bombardeos durante el periodo de un mes, digamos, que ha planteado. Creo que es muy importante que haya un cese al fuego unilateral de las FARC, que se haya establecido un espacio de 4 meses que no es un ultimátum, para observar cómo va avanzando y cómo se pueden acelerar los diálogos y los acuerdos que están en curso. No es ultimátum, dice usted. No es un ultimátum y no se ha entendido así y no debe ser entendido así. Y finalmente esto, el cese al fuego bilateral definitivo está planteado en el acuerdo general inicial con el cual empezaron estos diálogos hace 3 años, 2 años y medio. Entonces, eso es parte de un proceso que tiene que ir avanzando. Me parece que en general se está avanzando dentro de ese procedimiento, pero es muy importante señalar el hecho de que el desescalamiento de la guerra es algo que lo vienen reclamando muchos sectores sociales, sobre todo en las zonas críticas de guerra en el país. Bueno, los sectores políticos han hablado y uno de los más contundentes en sus declaraciones es el procurador. Escuchemos qué dijo el procurador Alejandro Ordóñez. El gobierno vuelve al cese bilateral disfrazado. Las advertencias de la Procuraduría se han venido cumpliendo. Advertimos sobre el sometimiento del gobierno a las exigencias de las FARC y a la inminencia de ceder a un cese bilateral antes de la firma del acuerdo final. La mesa de negociaciones de La Habana no ha llegado a un punto de irreversibilidad que asegure la firma del acuerdo, como el propio jefe negociador del gobierno, doctor de la calle Lombana, lo reconoció ante el Congreso de la República. Siendo así, paralizar a la fuerza pública, junto a la decisión de desmantelar la lucha contra los cultivos ilícitos, es una injustificada concesión a las FARC que atenta contra los derechos ciudadanos y la seguridad nacional. Erwin, usted decía lo siguiente, usted decía que en su opinión las FARC tienen el proceso o el sartén por el mango. Lo que han demostrado es que han logrado un cese de los bombardeos con una sola táctica: darle al tubo y tumbar las torres de energía, día y noche, día y noche. A partir de eso, el gobierno lo único que ha podido hacer es decretar un cese de los bombardeos para desescalar. A este ritmo, son 4 meses que puso el presidente de plazo para una evaluación. ¿Eso es un ultimátum o no lo es? No es un ultimátum, pero en las negociaciones hay mensajes implícitos y mensajes tácitos. Ahí hay un mensaje tácito en donde le está diciendo a las FARC: si no hemos llegado a un punto satisfactorio en 4 meses, esto no va más. Y ojalá que ese sea el punto de presión que tome el gobierno para obligar a las FARC a tomar decisiones, a realmente comprometerse con el proceso de paz. Pero cuando sabemos que las FARC han utilizado este tipo de negociaciones y que para ellos, dentro del lenguaje del marxismo-leninismo, la palabra paz significa interponer las armas para el fortalecimiento militar, o sea, aprovechar una tregua para fortalecerse militarmente, cuando sabemos que por el Ecuador siguen ingresando armas, cuando sabemos... Armas ya dijeron que no las van a dejar, por lo menos eso había dicho el negociador. Y que no las van a entregar, y ojo, Hassan, que eso es muy delicado, porque nos damos cuenta que el gobierno nos está mintiendo. El presidente salió diciendo hace poco que ahí va a haber una entrega de armas, y ellos ahora Humberto dicen, de la Calle lo dijo en el Congreso. Exacto, también. Y lo dijo también en el Congreso, y ahora las FARC dicen: no, momentico, nosotros no vamos a hacer entrega de armas, dejación de armas. O sea, ellos pretenden mantenerse en el marco de una negociación y dentro de un proceso político con las armas en las manos. O sea, hay unas declaraciones muy importantes y quiero que podamos debatir. Las dio uno de los abogados
asesor de las FARC, Enrique Santiago, en La Habana. Veamos las declaraciones. Las FARC, las que hasta ahora de forma voluntaria han hecho reconocimiento de responsabilidades. El modelo de justicia transicional que deberá imponerse deberá ser un modelo en el que por supuesto se ofrezca verdad exhaustiva por parte de todos los actores. Quitémonos de la cabeza que este es un proceso en el que son las FARC las que tienen que asumir únicamente sus responsabilidades. No, son todos los actores y las FARC ya han empezado a hacerlo y yo les recomendaré que continúen haciéndolo constantemente y hasta por el último hecho, el más delicado, el más luctuoso o el que tenga más o menos números de víctimas, da igual. Pero ese modelo de justicia transicional debe basarse en el ofrecimiento de verdad. Debe contar con la aprobación de las víctimas y debe contar en todos estos supuestos de hechos que no puedan ser amnistiados, y me va a permitir que ahora hablemos de la amnistía, deberá contar con sanciones reparadoras y restitutivas. ¿Usted está listo para ver a Álvaro Uribe, a varios exministros presos, para que las FARC vayan a la cárcel? Déjeme decir primero algo con esto de este abogado. Resulta que el gobierno le está permitiendo todas las FARC. La vocería de las FARC anda por todos lados. Ese es producto del famoso, el reconocimiento del conflicto, que eso tiene no solamente el problema semántico, sino legal. ¿Qué pasa con esto? El gobierno ha permitido que un abogado contratado por un país extranjero esté actuando aquí y dando declaraciones por todos lados. Un país garante, yo diría, de todas maneras, ¿no? Cualquiera que él sea. ¿Por qué el gobierno no le exige a esos países, por ejemplo, que le ponga abogados a las víctimas, sino solamente a las FARC? Ahí ese es un punto. El otro, ¿por qué si la negociación es con las FARC? Ellos han venido insistiendo que tienen que involucrar a todo el mundo y además inventándole delitos a todo el mundo, señalando que a los empresarios, que a los militares, dejen que la justicia a los políticos, porque a los políticos. Hay una responsabilidad para las FARC que es una verdad de todas las partes, ¿no? Entonces, el Estado tiene que responder y en esa medida tendrían que responder presidente, ministros, expresidentes y exministros. Es así de claro. Pero Hassan, aquí hay un problema. Y es que el gobierno ha permitido, o mejor, ha consentido que estén en una negociación como si estuvieran de Estado a Estado. Hombre, negocie con esa organización terrorista y deje que la justicia actúe para los demás, para los militares, para los políticos, para los empresarios. Pero ¿por qué es que tienen las FARC que exigir que ellos se someten siempre y cuando metan a los demás a la cárcel? O siempre y cuando haya justicia para los demás. Pero además piden cárcel para los demás y desde un comienzo han dicho que los cabecillas no van a pagar un día de cárcel. Ellos se someten a una justicia para todas las partes. En esa medida, ¿usted ve a Álvaro Uribe en la cárcel? ¿Usted ve a los ministros Juan Manuel Santos, hoy presidente, en la cárcel? Yo creo que el punto no debe mirarse de esa forma. Es decir, cuando las FARC dicen que se va a aplicar una justicia transicional en ellos y donde va a haber los principales elementos de la justicia transicional son la verdad hacia las víctimas y la reparación de ellas, lo que hay que identificar es cuáles son las víctimas y quién le causó daño a esas víctimas. Aquí no se está diciendo es que los señores simplemente por haber un conflicto en el país, usted fue presidente, por ende fue el comandante general de las fuerzas militares y por eso usted tiene que ir preso porque en esa guerra hubo violaciones a los derechos humanos. No, pero es que mira lo que dice el abogado lo que está diciendo es lo siguiente. Hassan, mira, el abogado puede decir muchas cosas, es que entiendan algo, ellos están negociando. ¿Cómo van ellos a entrar a negociar algo? O por ejemplo, ¿cómo van ellos? Están en este momento mirando el tema de justicia. ¿Cómo van ellos a decir, vamos a negociar el tema de justicia, pero me allano a todas las pretensiones que ustedes tienen como Estado? ¿O cómo vamos a mirar el tema de dejación de armas y de una vez les digo que voy a dejar todas las armas de una vez? Yo le quiero decir algo, Hassan. Si aquí ellos no dejan las armas o no entregan las armas, aquí no puede haber paz. Así de sencillo. Están diciendo que no las van a entregar. Pero es que eso es lo que se está negociando. No han entrado a negociar ese punto. Entonces, en la medida, apenas crearon las subcomisiones, en que ellos sigan manteniéndose en ese punto, pues al pasado los 4 meses de gabela, por no decir pues tiempo finito del proceso de paz de gabela, pues el presidente va a tener que tomar decisiones radicales. En 4 meses son las elecciones regionales. Eso, bueno, el 25 de octubre. Ahora, ¿usted se mantiene en la propuesta de que vayan al Congreso? Sí, las FARC. Sí, pero contextualicemos mi propuesta. Mi propuesta es, si el 20 de noviembre nosotros vemos que existe voluntad de paz
porque ellos se portaron bien en la tregua. No hicieron actos contra el gobierno, contra la infraestructura, Es difícil de creer, todos tenemos escepticismo que eso pase, eso no tenemos que decirnos secretos. Si en 4 meses ellos avanzan en el tema de justicia, que es de los principales temas que se está dando, si en 4 meses ellos aceptan y negocian, como debe ser en una mesa de negociación, dejar las armas, yo creo que el proceso de paz estaría tan cortico de terminar, que me parecería interesante que nosotros como Congreso hiciéramos un ejercicio democrático, de traer a los negociadores, tanto del gobierno como de la FARC, para que le expongan al país qué es lo que sucedió en ese entretanto y qué es el corto camino que nos toca recorrer ya para llegar a la paz. Si en los 4 meses nada de esto ha sucedido, Hassan, aquí lo que hay es que tomar otras decisiones, eso está claro. Mira, hay una cosa que me parece importante en las declaraciones del abogado Enrique Santiago. Es que, digamos, en Colombia no hay totalmente impunidad. Por lo menos el Estado está persiguiendo a las FARC. Hay numerosos presos en el país, de presos políticos, digamos así. Pero no está haciendo lo mismo con relación a otros responsables en la guerra. Y es que los responsables en la guerra no son solamente las FARC ni las organizaciones guerrilleras en este país. Hay otros responsables que han tenido mucho que ver. ¿Paramilitares? Paramilitares, por ejemplo, en gran medida... Pero hay unos extraditados. Extraditados, pero no están sometidos a la justicia acá y además están judicializados por cosas que no tienen que ver directamente con las matanzas. Pero están en la cárcel. Están extraditados, que es otra cosa. La extradición es otra cosa porque están extraditados por narcotráfico y no por los crímenes de guerra que han cometido. No, pero hay otra cosa adicional. Hay otros responsables, que es la afirmación que hace Santiago sobre el tema de la cadena de mando. Una cadena de mando en un país que dice ser democrático, pues llega hasta el presidente de la República. Por eso se lo digo, es que dice que llega el presidente. Y hay responsabilidades que por lo tanto tienen que cubrir a dirigentes políticos, empresarios. Pero Jaime, y eso tendría que ser parte de una mínima simetría. Pero seamos realistas en algo y se lo pregunto puntual. ¿Usted cree que este país está listo, por ejemplo, para ver a Álvaro Uribe preso al lado de las FARC, para que las FARC paguen cárcel? ¿O usted cree que está dispuesto este país a ver a Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, hoy presidente, preso, para que las FARC paguen cárcel? Pero es que ese no es el punto. Ese es, porque ellos son... Ese no puede ser el punto. Bueno, pero es que ellos son la cabeza del Estado. Está de por medio un proceso, o hay un proceso de paz, y hay en ese marco de un proceso de paz algo de justicia y de verdad y de reparación y de compromiso del Estado de no repetición, o simplemente la situación no va a ser ni siquiera igual, va a ser mucho peor. Las guerrillas en Colombia no han sido derrotadas militarmente, aplastadas y exterminadas. Eso no es cierto. El país está en medio de una contradicción profunda, histórica, que no ha podido resolver. Justamente el proceso de paz tiene ese mérito, y lo tiene Santos, por haber tomado la decisión de avanzar en esa dirección. Inclusive nosotros, desde la izquierda, votamos por Santos solamente por eso. Por el proceso de paz y de solución política, por una vía de diálogo y de negociación y de acuerdos, que es lo que se está buscando. Sin tiempos. Tendrá que haberlos. Sin tiempos. No, los tiempos los determina el mismo proceso y tienen que ser pronto. Eso no puede ser eterno. Los tiempos no son eternos. Estamos de acuerdo en eso. ¿Quiere usted contestarle a Jaime? No contestarle, sino para los críticos de los que criticaron tanto el proceso con los paramilitares, que no fue un proceso de paz, sino un proceso de sometimiento a la justicia. Ellos entraron a la cárcel aquí por los delitos, por las matanzas. Después fueron extraditados porque se les comprobó que desde la cárcel seguían con el delito del narcotráfico y por eso fueron extraditados. Y entonces yo pregunto hoy, los cabecillas del paramilitarismo, que son criminales iguales a los de las FARC, están extraditados o fueron a la cárcel, estos dicen que no van. Y aquí hay un problema que escuchaba aquí que se ha creado frente a esto. ¿Cuál es? El gobierno dijo desde un comienzo, no habrá declaraciones oficiales, sino cuando son conjuntas de las dos partes. Y segundo, que nada estará acordado. ¿Cómo es? Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Las FARC todos los días nos dicen cosas y nos ponen a hablar de cosas, nos ponen a hablar de lo que quieren. Entonces decimos,
es que eso no se ha negociado, pero lo están diciendo todos los días y el gobierno detrás va cumpliendo con lo que ellos están diciendo. Ya le doy la palabra, vamos a la pausa. La dirección en Twitter, @enjuaquediatv. Ya regresamos. El gobierno les dice que suspende los bombardeos. Lo que hay de hecho es un cese bilateral, inconstitucional, que pone a las Fuerzas Armadas y a la seguridad de la República en manos del terrorismo. El doctor de la calle tendrá que decir si la cárcel para los responsables de atrocidades va a depender de la ley y de la necesidad de que se destierre definitivamente, se disuada definitivamente cualquier expresión terrorista en Colombia, o del nivel de aprobación de opinión pública que tenga el gobierno. Regresamos en Jaque, estamos en vivo, son las 7:26. Erwin, aquí el propio Humberto de la Calle se está quedando mal. Estaba diciendo una cosa en el debate por la paz, diciendo que habían unos planteamientos, las FARC lo desmienten, dice no es así. Usted dice algo que es muy cierto, están negociando. Y en medio de la negociación, pues cada uno plantea lo que está exigiendo. Lo que es real es que ayer el Washington Post escribió un editorial, y es de Colombia. Y no se lo voy a leer completo, me demoro mucho traduciéndose. Pero el título es Negociaciones tricky, complicadas. Y lo que plantea es que el presidente Obama y la política exterior de los Estados Unidos está comprometida no solo en el avance con Cuba, sino que hay dos actores que están de turistas en Cuba y que quieren sacar ventaja a los Estados Unidos. Y que los Estados Unidos no puede darse el lujo de hacer eso. Uno es Nicolás Maduro y el otro es las FARC. Plantea este editorial que las FARC están abusando de la confianza en Cuba. ¿Usted qué dice al respecto? No, eso no es nuevo, o sea, sabemos que lo están haciendo. Las FARC en Cuba se han ganado un escenario de intercambio, de cooperación, de recibir a plenipotenciarios de todas partes del mundo. Y como desafortunadamente la diplomacia es el arte de manejar la hipocresía, todos los países son hipócritas con Colombia, y más Cuba, que está haciéndoles el doble juego, permitiendo que vaya gente de Rusia a ofrecerles armas, permitiendo que vayan los grandes mercaderes del mercado negro de las armas y de la guerra, se lo están ofreciendo ahí, porque juegan también a la posibilidad de que los diálogos no funcionen. Que fracasen. Y ahí tienen un escenario de mercado de armas abierto. Y luego también están los negociadores del tema político, que también le juegan sucio a Colombia. La diplomacia internacional no ha sido leal con Colombia, y ese es el escenario perfecto. Lo encontraron en Cuba y lo tienen. Y el gobierno de los Estados Unidos lo sabe, porque también tiene funcionarios ahí que están trabajando y que han estado muy cercanos a la mesa de diálogo y que se están dando cuenta del doble juego que hay con el gobierno colombiano. En este momento, en la opinión de la mesa, se lo pregunto por supuesto a todos, ¿ustedes creen que se debe continuar en un proceso de 4 meses? Usted decía, Jaime, que no haya límites, lo han dicho varios sectores también de la sociedad, que no haya límites para no torpedear la negociación, o que se debería sencillamente de firmar ya, firmar y dedicarse a lo que es real. El país está con una economía en picada, está con unos problemas de fondo, y lo que debería buscarse entonces es que el presidente no dilate más, que no haga un show de unas declaraciones que dice un día una cosa, las FARC dicen otra, sino que firmen ese proceso y realmente se concentren en lo que hay que hacer, porque paz no vendrá, se baja una franquicia, pero la paz no va a llegar. ¿Cómo percibe usted esa idea? Mire, no, yo creo que de todas maneras hay tiempos y tiempos. Yo creo que desde luego una negociación no puede ser eterna, pero midiendo con otros escenarios internacionales, esto es, digamos, se ha avanzado bastante. Yo diría que se ha avanzado mucho. Y eso está bien, eso es positivo, porque abre esperanzas de que se pueda llegar en un plazo que no serán seguramente los 4 meses, pero que pueden ser seguramente de aquí al próximo año ya situaciones absolutamente nuevas. Ahora, el problema es el problema del país, es el problema de la economía, es el problema del modelo económico y social que está haciendo aguas por toda parte, me parece a mí. Yo creo que esto es un problema absolutamente de fondo que ya no es solamente de la mesa de La Habana.
es un problema de los colombianos y colombianas, es un problema del movimiento social. ¿Usted cree realmente que firmando un acuerdo con las FARC en La Habana viene paz? Yo creo que se podrían generar condiciones para avanzar hacia una apertura democrática. Aquí en Colombia hay un régimen sumamente cerrado, sumamente autoritario y sumamente violento. Y me parece que en ese aspecto, si se abren algunas compuertas a la participación social, a que la gente no sea reprimida por las movilizaciones, ahora viene seguramente una protesta agraria. Lo hemos estado mirando. El tema del Catatumbo es apenas lo que está destapando la válvula de una situación muy difícil. El gobierno no ha cumplido con los compromisos del paro de 2013, que fue un paro nacional muy importante, que inclusive el gobierno no creía que había paro. Entonces me parece que en ese sentido... Dólar disparado, acciones de Ecopetrol, la situación, en el piso, la economía, la industria caída. Pero el gobierno subsidiando a los azucareros del Valle, a 8 ingenios, ¿no es cierto?, para producir el etanol más caro en el mercado internacional. Estamos pagando durísimo. Se lo pregunto a ustedes también. Se baja la franquicia de las FARC, se firma un proceso, 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, 6 meses, 1 año. ¿Viene paz? La paz se genera con equidad. Aquí lo más difícil es el posconflicto. Pero viene paz firmando un proceso de paz con las FARC. Automáticamente no. Digamos que bien lo dices tú, le quitas la franquicia a un movimiento armado, pero aquí la paz, y eso ha sido reiterativo, el gobierno del presidente Santos se va a construir es con equidad, con educación, con mejores escuelas, con que no se mueran ni en la Guajira. ¿Por qué mejor no firman ya y se busca la paz, claro, pero resolviendo los grandes temas del país? Tú no puedes firmar la paz, Hassan, sin que haya un acuerdo de qué va a pasar con las personas que están en estos momentos delinquiendo. Tú no puedes firmar la paz sin que ellos, y quede absolutamente claro, quién se va a sentir seguro en el país sabiendo que las FARC tienen encaletadas millones de armas, por decirlo así. Por eso están sentados allá, para llegar a unos acuerdos sanos sobre ese tema. ¿Usted cree que el gobierno... Mira, a mí lo que más me parece interesante del tema de la paz, o uno de los puntos más interesantes, con toda esta crisis económica que estamos viviendo nosotros hoy, por 1000 factores que yo creo que eso ameritaría otro programa, incluso para analizarlo, y si el manejo del gobierno no es acertado. Yo creo que un tema muy importante aquí es que tú liberarías cuántos recursos se liberarían de la guerra hacia la paz. Es decir, cuántos recursos del Estado colombiano se estarían dirigidos hacia la educación, hacia construir más viviendas, más escuelas, hacia darle la posibilidad a que haya más equidad en el país. Hoy este gobierno ha tenido la valentía y la gallardía de ser el primer gobierno en muchos años que le da mucho más valor a la educación, por ejemplo, que a la guerra. Usted compra esa variable que le han planteado varios y que otros dicen, eso es un sofisma, que se va a invertir más dinero de lo que está gastando el Ministerio de Defensa, se va a ir a las carteras de salud, de educación, de vías. ¿Usted cree en esa que es válido plantearlo? El gobierno, ¿o es un sofisma? Hassan, el gobierno con sus hechos contradice todo lo que dice. El gobierno es un mar de contradicciones. Por ejemplo, que va a evaluar en 4 meses, no ha evaluado en 2 años y medio. 1. 2. Habla del posconflicto. Y que con la paz... Estamos en el posconflicto. Yo no sé si el gobierno está en él. Bueno, pues eso pero el dice país el está gobierno. en otra cosa. Todavía no estamos en el Ya está en otra cosa. En medio de la guerra. Pero mire, eso es lo que dice el gobierno. Dice que con la paz, que es la otra mentira, el gobierno no ha sido capaz de decirle a los colombianos que lo que está buscando es un acuerdo con la FARC. Dígalo claramente, un acuerdo con la FARC, y perfecto, es uno de los actores de esta guerra. Pero es una franquicia. Pero, y escuchen el discurso, repita el discurso del 20 de julio del presidente. Es que viene la paz o no viene la paz, viene la paz o no. Y con eso hicieron las elecciones de 2014 y van a ser las de estas y las de 2018. Pero mire, dice el gobierno del posconflicto y que se van a reducir los recursos porque la paz llega y la guerra se acaba. Sin embargo, mire el presupuesto el plan de desarrollo y el presupuesto, cuando triplica los recursos para el Ministerio de Defensa. Por eso se lo Nosotros no le criticamos que triplique los recursos, porque lo está haciendo. Está comprando helicópteros todos los días. Por eso se va para darle la oportunidad a su amigo, el que compra los helicópteros, el señor Jaramillo, o es helicópteros de guerra para el posconflicto. Entonces el gobierno no sabe lo que está haciendo. No, sí sabe, el gobierno no entiende lo que está haciendo. Sí sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que la variabilidad yo creo que la genera mucho ese tipo de opiniones. Ustedes dicen entonces que el gobierno se le está entregando a la guerrilla. Entonces que el gobierno hace todo lo que hace la guerrilla. Que el gobierno deja de bombardear.
pero si el gobierno se arma, también se lo critican. Es un tema muy complicado. Es que yo no estoy criticando, sí, lo acaba de hacer. No he criticado que se arme, sino que dice que compre helicóptero, entonces ¿por qué lo dice compra? Que viene el posconflicto y lo social, pero compra helicóptero. Yo estoy de acuerdo. Claro, es que porque el país sigue en guerra. Es que tú tienes que estoy de acuerdo con que compre helicóptero. De acuerdo en que si tú vas a entrar en una época de posconflicto, tú tienes que garantizar la seguridad de los colombianos mientras el posconflicto se termina. Y el posconflicto puede durar tranquilamente 10 años. 10 años aquí, cuando en el país nosotros nos sentemos incluso en esta mesa, para ponerte un tema que tú ibas a plantear ahorita, Hassan, cuando en este país, por ejemplo, deja de haber falsas denuncias, hasta de una funcionaria pública que maneja un bus por acceder a unos requisitos, pues en ese momento salimos del conflicto. Tema de justicia es impresionante, lo hemos debatido varias veces. Bueno, pero yo quiero plantear una cosa. Aquí tenemos que también ser conscientes que el primero que incumple acuerdos con los campesinos, con los caficultores, es el gobierno. Entonces estamos muy mal porque la guerrilla aprovecha ese escenario, ese se vuelve un caldo de cultivo para estimular la movilización de masas, que es una estrategia de la guerrilla, que la estrategia de la guerrilla es cada que hay un incumplimiento del gobierno, agitar las masas, moverlos, ponerles buses, sacar la gente de las distintas regiones y generar lo que se viene ahora, lo que se viene en el Catatumbo, lo que se viene en el Cauca, lo que se viene en distintas regiones. Eso está estimulado por las FARC, pero el papayazo lo está dando el gobierno. Pero esos actores, esos movimientos, lo que está pasando en el Catatumbo, que está ligado al tema de fumigaciones, lo que puede pasar en el Putumayo, que puede ser ligado, digamos, también a glifosato, pero también a sustitución de cultivos, la pobreza y la falta de Estado en el Cauca, lo que vemos en Tumaco, todo eso que está planteado ahí. ¿Eso qué tiene que ver con la negociación de La Habana? Hassan, mira, es que tú estás planteando un problema que me parece muy importante, porque es que no es un problema que lo pueda resolver La Habana. Esto es un problema que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo que aprobaron los señores parlamentarios, ¿no es cierto? Donde las prioridades están en otra cosa. Hacer una aclaración, lo aprobaron los amigos del gobierno. Los amigos del gobierno, pero también el Centro Democrático apoyó en lo esencial el modelo económico y social y lo apoya, porque es parte de la política tradicional, digamos así. Pero lo que quiero decir es esto, hay una deuda social. Hay una crisis económica del capitalismo a nivel mundial que está golpeando a Colombia. Hay crisis tan espantosas como la de Grecia, por ejemplo, que nadie puede dudar que se puede reproducir en otras partes. Pero no olvide también que cuando hablamos de crisis, no es solo la crisis capitalista, podemos hablar de la crisis socialista y mire Venezuela. Entonces, pero el caso de Venezuela es otro caso. Eso es otro tema. Pero para nosotros que estamos en el capitalismo, ¿no es cierto? Y en un capitalismo bastante salvaje, me parece a mí, esto tiene una implicación muy seria, porque ¿de dónde van a salir los recursos para resolver los problemas de la desigualdad social y los problemas del post-conflicto? Usted mencionaba algo importante, usted hablaba de participación, apertura política. Digamos, Partido Comunista que usted representa, en movimientos como Marcha Patriótica, la UP, movimientos de izquierda. Yo acabo de verlos este fin de semana, inscribiendo sus candidatos para unas elecciones, ahora el 25 de octubre. Ahí están inscribiendo sus candidatos a consejos, a asambleas, a todo lo demás. En este momento. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una participación política en Colombia. Hay un intento de participar con las condiciones de desequilibrio y de asimetría total que hay y de ausencia de garantías que hay para muchas actividades de estas. Pero lo que me parece fundamental es que si estamos analizando, digamos, la carga social que viene para el periodo de un eventual acuerdo de paz que todos queremos, que todos deseamos y estamos trabajando por eso, es que no está clara en la política del Estado, y no me refiero exclusivamente al gobierno ni a Santos, en la política del Estado y en el diseño que hay, cómo se van a resolver problemas que son de fondo y que están golpeando ya el problema en la tierra, el problema de la minería, el problema de la crisis del desempleo en el país, etcétera, etcétera. Basado en ese principio, y quiero que veamos también unas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Erwin, ¿usted cree que aquí lo necesario, como muchos han dicho, es un tema de ponerle límites al proceso, pero límites ese en el tiempo de la negociación? Y voy a lo siguiente, en 4 meses, ¿usted ve esto firmado, acordado, o usted ve en 4 meses otra tregua, otro cese unilateral levantado, porque ya van 6 que ha hecho las FARC en lo que va en la negociación? ¿Cómo ve usted ese paso? Mire, el libreto, porque aquí hay un libreto,
un libreto que a veces las FARC se lo saltan, a otras veces lo comparten. Hay un libreto, esto aquí hay un manejo desde arriba. En ese libreto salió Humberto de la Calle con Juan Gozaín hablando de esa posibilidad. Luego aparece el presidente hablando de un mes, ¿cierto? Y las FARC lo amplían a 4. ¿Por qué lo ampliaron a 4? Muy sencillo, porque viene una jornada electoral y efectivamente necesitan ya empezar a posesionar candidatos en las regiones. La estrategia de las FARC de colonizar el poder desde los municipios, desde las regiones, a las gobernaciones y posteriormente llegar al centro del país, eso está desde 1982, eso no es un invento de ahora, eso está en una de las estrategias de la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera y le están apostando a eso. Esa tregua es estratégica, las FARC no están demostrando voluntad de paz, están mostrando voluntad de entrar en una estrategia por la vía mixta, por la vía de las armas y por la vía política, para entrar en un escenario. Yo no creo que ese discurso de paz en las elecciones regionales cale tanto como en las elecciones nacionales. Sí, es un tema absolutamente diferente. Pero créame que yo vengo de recorrerme este fin de semana 4 municipios de La Guajira. Y en estos de Huila igual. Bueno, equivalente. ¿Cuál es su impresión en sus municipios de su departamento? En los municipios a nosotros nos dicen a los políticos, bueno, ¿quién nos va a ayudar a solucionar el problema de vías? ¿Quién nos va a ayudar a solucionar el problema de la desnutrición infantil? ¿Quién nos va a ayudar a solucionar el problema de las aulas escolares? Allá, en estos momentos, la gente no nos está diciendo, es que, ¿quién es el que me va a dar la paz aquí? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ellos ven a sus mandatarios locales y departamentales que no tienen el manejo sobre la paz. El manejo sobre la paz o la decisión de si en este país estamos en la mesa de negociación o no. O si hay paz, no la tienen los mandatarios locales ni regionales. Son contextos distintos, la Guajira, el Putumayo, el Cauca. Eso no es muy grave, justamente. Sí, pero es que estén pensando que la paz la van a implementar desde Bogotá, grave o Palacio Nariño, grave o no es el pensamiento que tiene la gente hoy. En cambio, cuando tú les dices, ellos no dicen es que el gobernador me va a hacer la paz en el país, no, o me va a hacer el alcalde la paz en el país, no. Ellos piensan es cómo el gobernador y el alcalde les satisfacen sus necesidades más inmediatas en el momento preciso de la elección. Pero el tema de la paz, sin dejar de ser importante, tiene más cabida en un contexto nacional en donde es el principal tema o el principal reto que tiene el presidente Juan Manuel Santos, donde tiene toda su apuesta política sin importarle pues su pérdida de capital político. Desde otro punto de vista. ¿Cómo ha sido en su región? Ojo con esto. Es desde el gobierno, desde el lado del gobierno. Esta tregua de 4 meses que da Santos, es el proceso de paz en una crisis grave. La situación en las regiones de inseguridad muy graves. Le quita al presidente una presión porque nos pone a pensar, no, es que dentro de 4 meses, después de las elecciones exactamente, en las encuestas el apoyo dentro de 4 meses vamos a saber caído. Si el proceso continúa o no. Entonces le quita una presión que hay en el país a este proceso en crisis, y entonces Santos, que él es muy buen calculador, dice, quitémosle la presión a las elecciones y después de elecciones miramos a ver qué hacemos con esto. Y él está seguro que después de las elecciones va a continuar. Las coincidencias no va a poder política de pronto no existen, pero la crisis del proceso de paz llegó a un punto que se acercó a las elecciones, pero no fue tampoco, o como de pronto dicen, que digamos que el proceso de paz fue parte, o la crisis del proceso de paz fue parte de un libreto. Bueno, hasta allá no creo yo que hay unas no lo dijiste, pero solamente hay unas declaraciones del señor presidente, quiero que las escuchamos. He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización. Y a partir de la fecha, este tipo de bombardeos solo se podrán realizar por orden explícita del presidente de la República. Vamos a poner este tema en jaque. Erwin, usted a través de su programa Las Voces del Secuestro recibe muchas noticias de secuestrados, de personas en las diferentes regiones del país. ¿Qué le han dicho frente a este proceso, cómo va? Y sobre todo frente a esas elecciones. ¿Le han contado algo? Bueno, los primeros que se sienten vulnerados en su condición son las víctimas, porque las FARC desde que empezó el proceso ha pisoteado a las víctimas. Y el gobierno
no ha hecho nada distinto por buscar resarcir la condición de las víctimas. Las víctimas están en el plano del patio trasero de Colombia, como han estado en los últimos 20 años, pero con más gravedad ahora, porque en el marco del proceso lo que se ha hecho con las víctimas es decirles, por ahora no hay espacio para ustedes. No se puede hablar de víctimas en este momento. Hablar de víctimas es implícitamente estar contra el proceso de paz. Hablar de víctimas o pedir justicia o pedir verdad es inmediatamente sentirse estigmatizado. Así que cuando se da esa condición, lo primero que yo encuentro es absoluta incredulidad en las víctimas. Hoy, que son 27 de julio, como están planteadas todas las piezas, las posiciones de las FARC, del gobierno, ¿quién está en jaque? Está en jaque el gobierno, está en jaque el proceso de paz. Jaime, ¿quién está en jaque? ¿Cuál es su perspectiva? Como están puestas las piezas, hagamos de cuenta que es un ajedrez, y con la decisión que ha tomado el gobierno de decir, mire, suspendemos los bombardeos y vamos a esperar 3 meses, quedando 3 meses de lo que es esta tregua. No, está en jaque quienes asumen la vocería de que no es posible llegar a un acuerdo y que no es posible llegar a la paz y que hay que poner ultimátums. Creo que eso está en jaque. ¿Quién está en jaque en su opinión? El país, el país está en jaque. Así como no aguantamos un periodo de recesión económica, tampoco lo aguantaríamos, por ejemplo, en un proceso de recesión económica teniendo que gastar preciados recursos que se pueden invertir en lo social en la guerra. Ahora, estamos en jaque todos porque esto es una apuesta grande como país. Yo celebro, por ejemplo, que el Centro Democrático hoy esté diciendo que ellos están de acuerdo con la paz y que haya divergencias o diferencias en cuanto a la forma de llegar a ella. No sé qué pensar, aclararle que ustedes están de acuerdo con la paz. Ese es el problema que tiene el gobierno y sus amigos. Sí, no, estaban de acuerdo en el momento de sentarse a hacer la paz. Sí, eso sí. Con el cuento de la paz y la guerra. Pero la paz la convirtieron en una bandera política. Hoy están jugando con la misma bandera para las elecciones regionales. Y Dios no lo quiera, pero van a llegar a las elecciones del 18 con ese cuentico de la paz y la guerra. Aquí los enemigos de la paz están en Cuba. Nosotros... Pero ¿quién es enemigo de la paz, hombre? Por Dios. Por eso, ustedes tenemos una diferencia en cuanto a la forma de llegar a ella. Yo creo que aquí tenemos nosotros que esperar que pasen estos 4 meses. Pasados estos 4 meses, la evaluación que se le debe hacer al proceso de paz tiene que ser tan sensata porque es que no aguantamos. Venga, en 4 meses, hagamos de cuenta, vamos, un escenario que nadie desea, pero en 4 meses la Unidad Nacional gana la mayoría de gobernaciones, consejos, alcaldías y demás. ¿Usted cree que la paz se negocia en 4 meses? ¿O ahí se puede seguir dilatando otro año más? Es que yo creo que son dos cosas diferentes. De pronto ustedes desde aquí, desde Bogotá, lo ven con un escenario mucho más ambicioso, pero nosotros en las regiones estamos viendo otro escenario muy diferente. Yo creo que el proceso de paz incluso, yo te lo decía ahora fuera de micrófono, Hassan, el país no aguanta otro atentado como el de del Cauca. Los militares del Cauca. No lo aguanta. Es decir, incluso la fecha de 4 meses yo creo que podría variar para menor si en el país no hay hechos de paz concreto por parte de ese grupo de la FARC. ¿Quién está en jaque? El presidente de la República, que empezó con un proceso que dijo que era de meses, vamos para 3 años, pone un plazo de 4 meses para decidir si sigue o no. Ya sabemos lo que va a ocurrir allá, porque a la FARC no le interesa firmar, ya lo han mostrado. Ellos han mantenido, y usted lo decía, han sido coherentes en eso, porque mantienen una sola línea: no vamos a la cárcel, no entregamos las armas, en fin. Y quieren la paz, ¿no? Y quieren firmar. Y quieren la paz. Entonces, lo que quiere decir que esto se va a dilatar, y Dios no lo quiera, pero se le van a ir los 4 años al presidente Santos, estos nuevos 4 años, hablándonos de la paz, que ya llega a la firma, y 4 meses se le van a pasar. No aguanta, está en jaque el presidente de la República. El país no aguanta, pero el gobierno sí está aguantando. El país no lo aguanta, por eso los 4 meses de evaluación. Bueno, esas son las posiciones, estamos en vivo, son las 7:49, vamos a la pausa y ya regresamos para poner otro tema en jaque. Confrontando con lo encontrado en torno a los hechos denunciados, se pudo establecer, repito, en coordinación con la Fiscalía, la Policía Judicial de la Policía Nacional, que se trataría de una falsa denuncia. Es un hecho que nunca ocurrió. Esa supuesta violación nunca sucedió.
que fue y se habría tratado de un hecho fingido, muy seguramente, con unos propósitos absolutamente personales. Lamentamos tener que decirle a la comunidad que estos hechos fingidos hayan sido denunciados, pero también decirles que para tranquilidad de todos jamás sucedieron. Regresamos a Jaque en la recta final. Jaime, hubo una indignación, se dio una indignación muy grande en los medios de comunicación, en todos los sectores sociales, con esa noticia de una violación de una conductora del SITP. Resulta que fue una falsa denuncia. Se alcanzaron a publicar retratos hablados, se alcanzó a hablar de capturas. Medicina legal, uno se pregunta, ¿fue que no hicieron el estudio? ¿Fue que no hicieron el chequeo? ¿O cómo es que esto opera? Hay dos cositas que me parece que son importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Es que, digamos, no está bien que haya habido esta falsa denuncia. Me parece que tiene un efecto, digamos, que hace perder la credibilidad en una denuncia que mucha gente la asumió como algo muy justo, pero que tiene implicaciones muy serias. Inclusive hubo intentos de linchamiento contra algunas personas, etcétera, etcétera, porque es demasiado fuerte, digamos así. Pero yo quiero plantear un aspecto que me preocupa. Es cómo son las condiciones laborales de los conductores del Servicio Integral de Transporte Público, inclusive de Transmilenio. En el caso del SITP, donde veo que contratan mujeres para conducir, ¿no es cierto? Me parece que eso tiene que verse porque hay un sistema que llaman de tabla partida, hay unos sistemas empresariales de explotación extrema de los conductores y conductoras. Aparte que el sistema colapsó. Y que está colapsado por muchas razones, pero este aspecto laboral poco se trata porque inclusive los empresarios no favorecen la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras para que puedan defender sus derechos. Siendo eso una discusión válida, me preocupa ese aspecto. Llegar, digamos, a meter una falsa denuncia cuando ya la policía expide, hace los retratos hablados públicos. Aquí está el video de cómo supuestamente pues este bus se desvía de su ruta. Pues lo que dijo fue que 3 hombres habían abusado de ella. ¿Cómo ve usted esto? Mire, grave, toda falsa denuncia es grave. Esta y todas las que hay en Colombia. Pero esto es producto del mal ejemplo que tenemos de la Fiscalía. La Fiscalía con sus falsos testigos. Cartel de falsos testigos. Total. Entonces, y usted lo dijo al principio, retratos hablados. ¿De dónde salieron los retratos hablados? De una cosa que no existió. Es decir, tenían que ser unos rostros sin rostro, pues. Excúsenme, pues, pero ese es el mal ejemplo que ha dado la Fiscalía en Colombia. Con ese cartel de los falsos testigos, y entonces a cualquiera se le ocurre inventarse una cosa como esta para poner patas arriba, excúsenme el término, a la justicia y de pronto sacar un rédito económico. Usted menciona la Fiscalía, mire, si no es porque la persona que hizo la falsa denuncia se retracta frente a la policía, la Fiscalía no había hecho investigación. Estaba buscando era a quién capturar, pero no si realmente la denuncia era real o no. Es que el fiscal general, el ejemplo que ha dado es pésimo. Y entonces, ¿por qué uno de pronto habla con la Fiscalía y habla de la Fiscalía y eso es injusto? No, por supuesto, son 25.000 miembros de una entidad gigante. Los que están allá trabajando. Claro. Pero a la Fiscalía le interesan, mejor al fiscal le interesan esos shows. Seguramente, donde la policía no actúe rápido, habían capturado a unas personas, a esos que ya los tenían pero mire, los retratos hablados, han sido capturados. ¿Qué nos dice usted que ha hecho? Ese es mi tema, la investigación de falsos testigos. Usted ha tenido hasta el foro de falsos testigos, ahora falsas denuncias. O sea, ¿cómo está la justicia en Colombia? Está muy mal porque desafortunadamente en este sistema penal acusatorio se cometió un gravísimo error y es permitir que sea solamente la versión la que tiene la validez y no la prueba técnica. Se tiene que modificar eso, senador. Pero aquí está medicina legal, Ervin. ¿Cómo se explica una señora, dice que la violaron, tiene que entrar medicina legal a hacer unas pruebas? Medicina legal comete los más grandes errores
cuando hay menores de por medio que los usan también como falsas víctimas por unos celos o por una relación sentimental, la esposa, la mamá o el papá, cualquiera de los dos usa a los niños, los llevan a medicina legal y la psicóloga que trata el caso levanta un acta que después uno se sorprende de dónde sacaron toda esa versión, cuando el mismo niño después dice, a mí me dijeron o ni siquiera me dejaron hablar, nunca hablan, los usan. Eso es muy grave lo que está pasando. Perdón, ese tema también de medicina legal es grave. Es muy grave. Se ha visto miles de procesos donde medicina legal, un dictamen de medicina legal dice es negro y enseguida en el mismo proceso dice es blanco. No, esas equivocaciones no pueden existir aquí. Una mujer dice que la violan. Lo primero que hace es ir a medicina legal. Obvio. ¿No tiene que hacerse ahí un examen médico? Se debe hacer, pero mire, el peritaje lo que dieron es porque sencillamente no están cumpliendo los protocolos. A este tipo de casos se tienen que someter a una experticia judicial técnica en donde se logre establecer incluso con pruebas psicométricas para establecer que esa persona está diciendo la verdad y no lo están haciendo. Creen en la versión, la manipulación de la justicia, en donde está apoyada por medicina legal. Eso es una condena segura. Bueno, pues imagínense la indignación que generó esto a nivel social en los medios de comunicación y terminar esto pues en un chorro de mentiras dramáticos desde todo punto de vista. Yo creo que el tema es, vuelvo al punto, yo creo que el tema es social. Nosotros en Colombia tenemos que avanzar mucho más como sociedad, tenemos que preocuparnos por tener ciudadanos más educados y tratar de generar una equidad para que estos temas no se presenten. Execrable lo que hizo la mujer, pero pues endilgarle toda la responsabilidad, por ejemplo, al medicina legal o a la fiscalía o a la policía generales, en todas las instituciones en las empresas privadas vas a encontrar este tipo de actos. Entonces, si tú encuentras los mismos actos que ocurren en la empresa privada, en la empresa pública, en los organismos de control, ¿qué está fallando entonces? ¿Están fallando los organismos o está fallando más bien? Pero aquí pareciera que no funciona nada. Aquí está fallando la sociedad, hay una enfermedad crónica, hay una ausencia de valores, se perdió todo el respeto por la justicia, a la justicia no se le respeta, entonces se le miente y ya está. Plata para la educación, menos para la guerra. Es lamentable que entonces eso. No, imagínese usted además las tres personas, el discurso a los hechos. Las tres personas que alcanzaron a buscar, a retener en algún momento por una falsa denuncia. Herminollos, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hassan. Senador, un gusto. Hassan, a usted, muchas gracias. Congresista, un placer que no sea la última vez. Y Jaime Caicedo, gracias por aceptar la invitación. Gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. El debate sigue abierto en las redes.